Cordial saludo. A continuación, les voy a hacer la presentación de esta infografía que ven en pantalla, titulada Investigación cualitativa y creatividad existencial, una articulación teórica y epistemológica. Mi nombre es Carlos Alberto Vélez Miranda y soy doctorante en educación. A continuación, presentaré este podcast en el desarrollo del curso de creatividad y educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Y quiero invitarlos a trascender la visión técnica de la metodología para adentrarnos en la articulación teórica y epistemológica entre la investigación cualitativa y la creatividad existencial. Pero, ¿qué significa realmente investigar en el siglo XXI? ¿Es solo recolectar datos o es en esencia un acto de creación humana? Dejo este interrogante para que reflexionemos internamente después de esta presentación. Investigar no es solo observar, es participar en la emergencia del ser, como bien señalaba Rollo May. La creatividad no es un adorno, es el proceso de traer algo nuevo al mundo. En las próximas líneas desglosaremos cómo el rigor del paradigma interpretativo se funde con la libertad del existencialismo para darle un nuevo cuerpo epistémico a nuestras tesis doctorales. Bienvenidos a esta exposición sobre la autenticidad de la ciencia social. En nuestra primera columna tenemos las convergencias epistemológicas. Al observar nuestra infografía en esta primera columna, vemos que nos exige comprender la ontología relativista. Citando a Guba y Lincoln, partimos de que la realidad no es una entidad única esperándonos, sino un conjunto de realidades múltiples y construidas. Aquí reside el primer isomorfismo con el existencialismo, la noción de Lebenswelt o mundo de vida. No investigamos objetos, investigamos sujetos en su estar en el mundo. Cuando Heidegger o Sartre hablan de la búsqueda de sentido, nos están dando la brújula para el conocimiento situado. El conocimiento no se descubre, emerge de la intersubjetividad. Como investigadores cualitativos, aceptamos que el sujeto es activo y posee una agencia que es en sí misma su proyecto de vida. No hay datos sin significado y no hay significado sin un ser humano que lo otorgue. En nuestra segunda columna, titulada Resonancias metodológicas, nos preguntamos cómo dialogan en términos de aproximación a los fenómenos, cómo dialogan estos campos en la práctica. La respuesta es la flexibilidad y la inducción. Un diseño cualitativo no es una camisa de fuerza, es un diseño emergente. Esta apertura metodológica es el reflejo de la apertura existencial a la experiencia. Aquí, el concepto fundamental es el Verstehen o la comprensión fenomenológica. Siguiendo a Gadamer y a Van Manen, buscamos la revelación del sentido. Pero lo más potente de esta articulación es lo que Martin Buber denominó la relación yo-tú en el encuentro entre el investigador y el participante. No hay una relación de sujeto-objeto, sino un diálogo auténtico mediado por la empatía y por la responsabilidad ética. Investigar es, por tanto, un encuentro existencial donde ambas partes se transforman. En nuestro tercer eje sobre potencialidades heurísticas tenemos: ¿qué aporta la teoría al diseño y al análisis? Entramos ahora al núcleo de la innovación. El investigador como un artista interpretativo. Tomando la tesis de Rollo May y Carl Rogers, la creatividad deja de ser un atributo del arte para convertirse en una herramienta de análisis. Pero, ¿qué aporta esto a nuestro proyecto?
Nos permite usar metáforas, narrativas creativas y la poética de la investigación para representar realidades que el lenguaje técnico lineal suele ignorar. La etnografía artística, por ejemplo, o la escritura evocadora que propone Richardson, no son menos científicas, al contrario, son más rigurosas que los estudios cuantitativos porque capturan la profundidad del fenómeno humano. La creatividad existencial nos da el permiso de ser reflexivos y de entender que nuestra propia subjetividad es el instrumento de medida más sofisticado que poseemos. En nuestra cuarta columna sobre implicaciones prácticas y ejemplos, miremos la aplicación concreta. En el ámbito educativo, todo esto se traduce en el estudio de vidas docentes, donde no solo medimos desempeño, sino que analizamos la construcción de identidad y la autorrealización en el aula. Lo vemos también en las historias de resiliencia, donde investigamos narrativas de superación personal como actos de creación existencial después de un trauma, o en las iniciativas comunitarias, donde el proyecto social se convierte en una forma de expresión colectiva. Al aplicar esta articulación logramos tres metas fundamentales. Primero que todo, el empoderamiento de los participantes. En segunda instancia, la visibilización de la experiencia auténtica. Y por último, la transferencia de sentido, no solo de datos o de información. A todos mis colegas, compañeros de estudio, les comento que la investigación cualitativa nutrida por la teoría existencialista de la creatividad nos devuelve la humanidad en la academia. Concluimos que articular estos campos no es un mero ejercicio intelectual, sino una necesidad ética para el doctor en educación en estos tiempos. Reconocemos que investigar es un acto de valentía creadora. Al final del día, nuestras tesis no solo serán documentos, sino testimonios de mundos posibles. Al abrazar la profundidad sobre la extensión y la autenticidad sobre la frialdad estadística, estamos construyendo una ciencia social que no solo explica el mundo, sino que lo comprende y en última instancia lo recrea. A todos, muchas gracias por su atención y sigamos creando sentido desde la investigación. Muchas gracias.